un pasaje que está allí en Éxodo 3, capítulo 3, del versículo 1 al 4. Y mientras lo buscas, yo lo tengo aquí en mi celular. Yo voy a predicar y no, gracias a Dios, por ahora no tengo una tablet, no tengo una computadora, tengo un celular. Mi madre, 2x3, como todos sabemos, hoy en día nacen los niños y nacen con un celular en la mano. Hoy en día nuestra generación está al tanto de todo, una generación súper mega informada por esto, por los dispositivos, por los celulares, que siempre andamos con él para todos lados. Es como otra parte de nuestro cuerpo. Y lo loco de todo esto, y yo pensaba en esto y me reía, es que siempre andamos con el celular para todas partes. Pero muchas veces mi madre a veces se enoja conmigo porque nos llaman y no atendemos. Nos levantamos con el celular, nos acostamos con el celular, vamos al baño con el celular, hacemos todo con el celular. Y nos llaman y no atendemos. Mi madre a veces me rezonga por esas cosas. Y sabes que yo te quiero hablar antes de leer este pasaje, de una mujer que dice que bueno, que ella recibía llamadas en su celular, una y otra vez, y siempre las rechazaba, siempre, porque no sabía quién era, y bueno, y ella suponía que si me necesitan, me van a escribir, si lo conozco, me va a escribir, y siempre rechazaba esas llamadas. Y bueno, pero el tema es que la persona que estaba al otro lado seguía insistiendo, y no dejaba de insistir. Y dice que esta mujer en un momento se hartó y dijo, no, voy a atender. Y dice que cuando atendió, le hablan del otro lado a una persona preocupada y le dice, Sofía se llama esta mujer, le dice, tu vecina está gravemente herida y el único contacto de emergencia sos vos. Si puedes trasladarte ya, está en el hospital, esto, aquello. Y dice que ella hace todos los procedimientos, todo se ocupa de su vecina, la ayuda, está con ella allí, cuando todo está bien, dice que su vecina le dice, gracias por atender la llamada. Si no, no sé qué hubiera sido de mí. ¿Y sabes qué Dios ministraba mi vida con esto? Porque muchas veces Dios nos llama a nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos llama? Amén. Y nosotros aceptamos el llamado de Dios en nuestra vida cuando le decimos que sea a Jesús, al Señor, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos, nos entregamos por completo a Él. Ahí comenzamos a aceptar el llamado de Dios. Pero yo te quiero hoy hablar de algo un poco más profundo que eso. Y es que yo no conozco tu situación, no conozco cómo te encuentras hoy. Pero yo sé una cosa, y es que Dios está llamando a tu vida. Dios día tras día toca en nuestro corazón, golpea la puerta de nuestro corazón y nos llama a ir más profundo en Él. Porque ¿sabes qué? Dios no se conforma con lo simple. Dios no se conforma con lo poquito. El primer paso siempre fue y seguirá siendo aceptar a Jesús en nuestro corazón, porque cuando recibimos a Jesús, dice la palabra que somos hechos hijos de Dios, que somos nueva criatura, que tenemos salvación por medio de Él, por creer y confesar su nombre, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y que resucitó por nosotros. Amén. Pero ¿sabes que Dios cuando nos llama, Él siempre está pensando en lo que vendrá después, en algo más? Y yo te quiero hablar hoy del llamado de Dios. Y en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice, cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Y allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, me encanta esto, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor,
Dios la llamó del medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y sabes que a mí me encanta el llamado de Moisés, me encanta esta historia. Me encanta cómo ocurre, porque el llamado de Moisés es único, es especial. A mí me llama la atención y Dios me ministra mucho con esto. Y es que dice que él, pastoreando las ovejas de su suegro, dice que ve una zarza en medio del desierto que ardía, que estaba envuelta en llamas, en fuego, pero dice que la zarza no se consumía. El fuego no se apagaba, ni la zarza se marchitaba, no se consumía. Y ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. El llamado de Dios a tu vida tampoco se ha consumido, ni se va a consumir. El llamado de Dios en tu vida sigue ardiendo, día tras día, sigue ardiendo y no se ha consumido, ni se va a consumir. Yo no sé a qué cosas te puede estar llamando Dios. Dios muchas veces nos llama a dar pasos de fe, a hacer cosas, a actuar por fe. Nos da una palabra y nos dice, yo te quiero usar en tal cosa. Y nos pide que vayamos más profundo. Y muchas veces para esto tenemos que dejar nuestra comodidad. Porque muchas veces es un desafío. La mayoría de las veces siempre será un desafío responder al llamado de Dios. Decirle que sí a Dios. Y comenzar a ir más profundo con Él. Pero sabes que en el verso 11 de este pasaje, dice que Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo? Dios lo llama y le dice, Moisés, yo te quiero usar, porque he escuchado el clamor de mi pueblo, que está afligido, que está oprimido en Egipto. Y yo te quiero usar a ti para que tú vayas y los liberes. Y Moisés se pregunta y dice, Señor, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿Quién soy yo para ir y libertar toda una nación, todo un pueblo? Y Moisés lo primero que hace cuando se le presenta el llamado a Dios, ¿a qué es? Poner una excusa. Y nosotros sabemos mucho de poner excusas. Los uruguayos y el ser humano en general somos de poner excusas. Siempre, para todo. Y cuando hablamos de una excusa, hablamos de ese motivo, de esa explicación o de ese argumento que le damos para evitar hacer algo. ¿Cuántas veces, antes, ahora no, pero me invitaban unos amigos a juntarme a tomar mate y yo no quería y le decía, ¿sabés que tengo que hacer tal cosa? ¿Sabés que justo hoy no puedo? ¿Sabés que tengo que ir a otro lado, tengo un compromiso? Eso lo hacía antes de conocer a Dios, ahora ya no miento, gracias a Dios. Pero nosotros los hombres, los seres humanos, somos de poner excusas. Pero no siempre esas cosas son mentiras. Muchas veces esas excusas son reales. Muchas veces hay ciertas dificultades en nuestra vida que nos impiden llevar a cabo distintas tareas. Y esto es real. Muchas veces en tu vida vas a tener dificultades, te vas a enfrentar a determinadas cosas en tu vida, problemas, situaciones que te van a impedir poder hacer cosas. Y eso es una realidad. Y no la podemos negar. Queremos hacer cosas y no podemos porque hay áreas de nuestra vida en las que nos sentimos estancados, en las que las cosas no están funcionando y para poder hacer eso necesitamos un milagro, necesitamos que algo se desate antes. Porque son más grandes muchas veces las situaciones a las que nos enfrentamos, son más grandes que nosotros mismos. Y no podemos con nuestras propias fuerzas solucionarlas. No podemos con nuestras propias fuerzas cambiar de situación. Decir, bueno, no quiero esta situación, la cambio, la transformo. Hay veces que no. Nos enfrentamos situaciones, a cosas en nuestra vida que quisiéramos cambiar, que quisiéramos que fuese distinto, pero no podemos. Porque somos limitados, porque somos hombres y mujeres, pero que tenemos
defectos, que somos imperfectos, que no podemos hacer todo, que nos cuesta. Y me encanta que Moisés, lo primero que hace cuando se le presenta a Dios, después en el capítulo 4, en el versículo 10 también, le dice, Señor, yo no sé hablar. Me estás pidiendo que vaya, que hable con Faraón, que liberta a tu pueblo, pero yo no sé hablar. Y algo que me fascina es la respuesta que Dios le da. Y Dios le dice, yo soy quien hizo los ojos, los oídos y la boca de las personas, de los seres humanos. Yo cuando leo esto, lo interpreto de esta forma y es como si Dios le estuviese diciendo a Moisés, a ver, tú no sabes con quién estás hablando. A mí no me importa si tú eres tartamudo, si eres sordo, si eres mudo, si eres ciego. No me importa si tienes la nariz demasiado grande, no me importa. Yo te estoy diciendo que yo te estoy llamando a ir y libertar a mi pueblo. No me importan tus defectos, no me importan aquellas cosas con las que luchas, porque yo soy Jehová, yo soy el que soy. Yo hice los ojos y la boca. Yo soy el creador de todas las cosas. Yo hago así y las cosas se hacen. No entiendes, Moisés. Yo te escogí. Yo te estoy eligiendo y te estoy diciendo que vayas. Y muchas veces Dios permite que hayan áreas y cosas en nuestra vida que no podemos solucionar, que hayan excusas para que Él se glorifique. Porque Él es un Dios que hace lo imposible posible. Déjame decirte que si a ti te cuesta hablar y Dios te está llamando a predicar, Dios te va a hacer hablar. Si a ti Dios te está llamando a trabajar por cosas en tu vida, a nivel ministerial o lo que sea, que tú dices, esto es imposible. Déjame decirte que con la intervención de Dios todo es posible. Con Dios de por medio, con Dios en tu vida, no hay área, no hay imposibles. No los hay. ¿Por qué? Porque Él es el que creó todas las cosas. Él habló y dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. No hay nada imposible para Dios. Aquellas cosas que tal vez te detienen, te las permite, no para matar tu propósito, no para frustrar tu ministerio, no para que no puedas cumplir con tareas y cosas que Él te manda. Dios permite cosas para que podamos ver su mano, para que podamos ver su poder, para que podamos ver sus milagros. Amén. Y esto lo vemos en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Aún Jesús, todo linaje de Jesús, Dios le promete a mujeres como Sara, como Rebeca y más y otras que también colaboraron al propósito de Dios, que no podían tener hijos. No podían tener hijos, eran estériles. Y muchas, como 6, entre las que fueron parte del linaje de Jesús y las que colaboraron al propósito de Jesús. ¿Y sabes que era imposible para ellas tener hijos? ¿Y sabes por qué Dios permitía eso? Porque Dios había prometido a Abraham y le había dicho, a través de ti voy a bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo? Si estoy viejo y si mi esposa es estéril. Y Dios permite eso, ¿por qué? Porque el cumplimiento de sus promesas y todo, absolutamente todo, Él lo permite para demostrarnos a nosotros que sin su intervención no es posible. No era posible. Eran estériles. No podían tener hijos. No era posible. Pero Dios lo permitió con un motivo, con una razón. Demostrar su mano, su intervención, que sin Él las cosas no se podían hacer. Y eso es lo que Dios hace con nosotros a veces. El tema es que en medio de estas cosas que muchas veces nos trancan, en medio de estas excusas, muchas veces las cosas que vivimos, los procesos que vivimos, no nos gustan. Yo desde ya les digo que la palabra proceso a mí no me gusta. A mí me dicen, me hablan de proceso, y yo predico mucho los procesos.
pero me aburren los procesos. Pero me hacen mal. ¿Por qué? Porque siempre hay proceso. Para todo hay un proceso. Me pone mal, me frustra. Para todo hay un proceso. Pero, y el proceso es ese periodo de tiempo en el que no vemos las cosas que tal vez nos gustarían ver. No vemos, no estamos viviendo la situación que nos gustaría vivir. No estamos viendo las cosas que nos gustarían ver. Pero es en medio del proceso que, ¿sabes qué? Aunque no ves lo que tú quieres, ves lo que Dios quiere que veas. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque Moisés estuvo 40 años en Egipto y 40 años pastoreando las ovejas de su suegro. Según Hechos, en el capítulo 7, versículo 30, dice eso, que Moisés estuvo 40 años en el desierto, 40 años en Egipto, donde se crió, y 40 años pastoreando ovejas en el desierto, en Madián. ¿Y sabes qué? Es ahí donde Dios le mostró lo que Dios quería que viese. ¿Sabes qué es? Diego, ¿te animás a ponerme la imagen? Moisés estaba en Egipto, 40 años en Egipto. Y aquellos que conocen la historia de Moisés, cuando vemos que él se va a Madián. Hace todo este trayecto hasta aquí. Y aquí pastorea las ovejas de su suegro. Pero él dice eso, ves ahí donde llamó a Moisés, dice que él pastorea las ovejas de su suegro hasta el monte Oreb, que era el monte Sinaí. No sé por qué pastorean tan lejos las ovejas, no me pregunten, pero ¿saben que acá, todo este desierto, ¿saben qué desierto es? El desierto que atravesó junto con el pueblo de Israel. O sea, Moisés sabía por dónde caminaba cuando guiaba al pueblo. Los 40 años perdidos en el desierto no fueron porque se perdieron y no sabían dónde andaban. No, fue obediencia. ¿Y sabes qué? Moisés conocía toda esta parte. Porque en medio de su proceso, cuando tuvo que abandonar Egipto y se fue a Madián y tuvo que ir a pastorear ovejas, que capaz que ni le gustaba pastorear ovejas, no sabemos. Él conoció el lugar, el camino, todo por donde después iba a guiar al pueblo de Israel. Y en ese momento, tal vez cuando él se choca con la zarza, dijo, no, Señor, yo no me siento listo, yo no me siento preparado. Y fue ahí cuando Dios lo vio listo, cuando Dios lo vio preparado. Él tuvo que vivir un proceso. Y dicen que en esos 40 años que él se fue de Egipto y estuvo 40 años en Madián, dicen los teólogos que, porque en Hechos también dice que Moisés era un hombre poderoso en palabras. Pero cuando Dios lo llama, él dice, yo no sé hablar. Moisés era un hombre poderoso en palabras, dice la Biblia. Pero cuando Dios lo llama, dice, yo no sé hablar. Y dicen algunos que puede ser que en ese periodo de 40 años que él estuvo en el desierto, Egipto obviamente siguió evolucionando. Y él ya no hablaba el idioma, ya no estudiaba más en Egipto. Entonces puede ser que él se sintió como desacuerdo en sentido de tiempo, de conocimiento con Egipto. Entonces como que se había retrasado a nivel de conocimiento. Y por eso él dice, yo no sé hablar. Su proceso lo hizo verse a él incapaz. A causa de su proceso, él se vio incapaz. A causa capaz de situaciones que tú vives en tu vida, dices, no, yo no puedo hacer esto. Yo no estoy habilitado a hacer esto, no puedo. Pero por causa de su proceso, Dios le mostró el lugar por donde él iba a guiar al pueblo. Y ahí se convirtió en el instrumento perfecto para que Dios lo usase a guiar un pueblo hasta Canaán. Y ojo, no me malinterpretes. No estoy diciendo que Dios eligió a Moisés porque Moisés conocía por dónde iba a guiar el pueblo de Israel. No. Dios eligió a Moisés y como eligió a Moisés tuvo que permitir que viviese procesos en su vida
para que conociese, para que fuese formado en aquello que Dios necesitaba que él fuese formado para después cumplir con el propósito que Dios tenía para él. Yo no sé si tú me estás entendiendo, no sé si me estoy explicando bien, pero los procesos en los que tú estás siendo formado hoy no son aquellos que te están deteniendo. No son esos procesos los que te están deteniendo, son esos procesos los que te están formando para después alcanzar la promesa de Dios, para después cumplir los propósitos de Dios en tu vida, las cosas que Dios quiere lograr contigo. Yo de verdad cuando Dios me da esta palabra, ¡pua!, me partió al medio. Y me encanta que cuando Dios lo llama a Moisés le dice, yo oí la oración de mi pueblo, que está oprimido, que está afligido. Y por eso te elijo a ti para que tú vayas y los libertes. ¿Sabes por qué? Porque el llamado de Dios es a ti, pero no es para ti. El llamado de Dios es a ti a quien Dios te llama, pero no para ti, no para satisfacer tus deseos, no para cumplir caprichos tuyos. Dios nos llamó a Moisés para que él dijera, para que después se dijese de Moisés, ¡ah, Moisés, qué zarpada! Tremendo líder. Vio a todos los cabezones del pueblo de Israel y se la rebancó. No, no. Dios nos llamó a Moisés para que él se gloriase del líder que era, de que fue, que vio la gloria de Dios. No, no. Porque la Biblia me dice que Dios llama a Moisés porque él escuchó la oración de un pueblo que estaba quebrantado, que estaba afligido, que estaba oprimido y que a causa de la oración de ese pueblo, Dios dijo, Moisés, tienes que ir. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es a ti, pero no es para ti. El llamado de Dios es a ti, pero no por ti ni para ti. El llamado de Dios requiere entrega. Y no es fácil. Porque la entrega duele. Porque la entrega es dejar tu propia comodidad. Porque la entrega muchas veces duele, te lastima y entrega por amor a otros. ¿Sabes qué? Del corazón humano jamás, de tu corazón, de mi corazón jamás van a ser entregarnos. Ni entregarnos a Dios, ni entregarnos mucho menos por otros. Eso no es humano. Eso lo provoca a Dios. Eso es algo sobrenatural. Eso es un amor sobrenatural, un amor por las almas. Que Dios deposita cuando, ¿sabes qué? Cuando Dios te llama. Cuando tú aceptas su llamado, Dios te llena y te llena de amor. Te llena de amor porque dice la Biblia que sin amor soy como símbolo, como que resuena, soy como un metal que hace ruido solamente. Yo puedo tener los mejores dones, yo puedo usar milagros, yo puedo profetizar como nadie, puedo tener un don de ciencia increíble. Pero sin amor, me dice la Biblia, soy como un símbolo que resuena. Solamente hace ruido. Y el amor, este amor que te hace entregarte, no es natural. Es sobrenatural y lo deposita Dios. ¿Y sabes cuándo nace? Cuando te chocas con Dios. Cuando te chocas con Jesús. Y me encanta la vida del apóstol Pablo. Que dice en Hechos 9 que después, bueno, él se choca con Jesús. Todos lo sabemos, él era un perseguidor, él perseguía a la iglesia. Se choca con Jesús, queda ciego. Y me gusta esto que después cuando Dios le dice, ve y ya se te dirá qué hacer, Dios le habla a Ananías, y esto acá en Hechos 9 lo podemos encontrar. Dios le habla a Ananías, un siervo de Dios, y le dice, ve
a mi siervo Saulo y dale la vista. Dios le muestra una visión y le dice, sí, Ananías, anda y orá por Saulo porque le quiero devolver la vista. Y dice que Ananías tenía miedo. Pero yo he escuchado mucho de dice él. Este anda matando cristianos, mirá que me va. Y él tiene que dejar su comodidad porque Dios le dice algo. Y le dice, instrumento escogido me es este. Y escucha bien, le dice, yo le voy a enseñar cuán necesario es que padezca por mi causa, que padezca por mi nombre. Y cuando vemos la vida del apóstol Pablo, a mí, cuando yo leo Hechos o estudio el apóstol Pablo, yo digo, ¡ah! Y me me incentiva tanto porque dice que este hombre iba y predicaba el evangelio y ¿sabes qué pasaba? Lo curtían a palo, pero mal, de verdad. Y no solamente eso, sino que lo dejaban casi que muerto. Y el hombre se levantaba, se sacudía y decía, bueno, vamos por el siguiente. Tengo que seguir hablando. Tengo que seguir compartiéndole esta verdad que a mí me transformó. Tengo que seguir diciéndole que Jesús los ama, que Jesús murió por ellos, que Jesús resucitó al tercer día y que está vivo, y que Él hace milagros, que Él sana, que Él liberta, que Él es el Hijo de Dios. Tengo que ir y no me importa cuánto sufra yo, no me importa cuántas veces me golpeen, no importa cuántas veces me lastimen, no importa si voy preso. Y esto ocurrió porque un día se chocó con Jesús. Cuando tú te chocas con Jesús, tú perdóname, pero no vas a quedar igual. Si planeas quedarte igual después de chocarte con Jesús, te tengo una noticia. Vas a cambiar. Tienes que cambiar. Y Dios deposita ese amor por las almas. Y después vemos un apóstol Pablo que dice en Filipenses, dice, mis prisiones han resultado del crecimiento de la iglesia. La estoy pasando mal, preso. Me están golpeando, me están azotando. Lo quieren en esas cárceles. ¿Alguno busca una imagen? ¡Oh! Pero ¿sabes qué? Él dice esto, que me tendría que deprimir, que me tendría que afligir. Yo me gozo. ¿Por qué? Porque mis prisiones, el yo estar preso están resultando progresivo para el avance de la iglesia. ¿Por qué? Él amaba, porque había amor en su corazón. Yo te voy a decir por qué. Porque el llamado de Dios en su vida no se había consumido. Ardía, dice la zarza, pero no se consumía. El llamado de Dios en tu vida, cuando Dios te llama, te va a arder tu corazón, pero no se va a consumir. Y la vas a pasar mal, y vas a estar procesado, y vas a entregarte por otro, y vas a decir, ay, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, te estoy pasando mal. Pero el llamado de Dios no se consume. El llamado de Dios sigue vigente. Y aunque yo no reciba ningún amén mientras diga esto, yo sé que el llamado de Dios sigue vigente, que la salsa sigue ardiendo en tu vida, en mi vida, y que no se va a consumir. Entregarse duele. Pero también, después en 2 Corintios, dice, con gusto me desgastaré por ustedes. Y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. El llamado requiere entrega y muchas veces la entrega viene por nada a cambio. En realidad siempre. No va a haber nada a cambio. Nadie te va a dar nada. Pero en el cielo está la recompensa. ¿Sabes qué? El llamado requiere entrega. Si Dios está llamando tu vida, vas a tener que entregarte.
Y muchas veces va a doler. Yo escuché una palabra estos últimos días que me ha ministrado también, que es abnegación. Y la palabra abnegación, ¿saben qué significa? Tu bienestar a mi costo. Tu bienestar antes que el mío. Y yo he escuchado muchas cosas hoy en día. De que primero me tengo que amar a mí y después amar al resto. Pero la Biblia me habla de que yo tengo que amar, y cuando habla de amar, Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y cuando Jesús dice ámense, habla de un amor, que en griego es ágape. ¿Sabes qué es amor? Es el amor de Dios. Tienes que amar al de al lado como Dios te amó a ti. ¿Y sabes cómo te amó a ti? Dios, dando su vida en la cruz del Calvario, siendo azotado, burlado. Dio su vida, o sea, murió por amor a ti. Y de la misma forma dijo Jesús, amar igual que te amó. No es fácil. No es fácil amar de tal forma al otro. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. No es fácil amar al otro cuando te lastima, cuando te hiere, cuando sabe que hay cosas que te duelen y aún así las hace para ocasionarte dolor, para que sientas dolor. Y aún así amarlo, aún así perdonarlo. Pero déjame decirte una cosa, nunca en la vida te vas a parecer tanto a Jesús como cuando decides amar al que te odia, cuando decides perdonar al que te lastima. Nunca en la vida te vas a parecer tanto a Jesús y como cuando decides amar a quien te está lastimando. Porque amar es clase bien, amamos todos. El mundo ama y clase bien. Las personas de afuera que no conocen a Jesús, lamentablemente, ellos también aman a aquellos que le hacen bien. Pero tú y yo no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos identidad como hijos de Dios. Nosotros tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos. Nosotros no somos de este lugar. Por eso tú y yo no tenemos que actuar como el que actúa afuera, el que está afuera. Tú y yo estamos llamados a amar al que nadie ama, a aquel que nos lastima, a aquel que nos hace daño, perdonar y amar. Y aún si tenemos la oportunidad de dar nuestra vida por esa persona, hacerlo. Y de esta forma, te estás pareciendo a Jesús. Déjame decirte que el entregarse no es fácil. Moisés dejó su comodidad para guiar un pueblo, una nación. Pablo fue azotado, fue encarcelado, de todo. Y Jesús, bueno, si yo te voy a hablar de entrega, el mejor ejemplo de entrega que te puedo decir es el de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me dice, nosotros sabemos que nosotros somos personas, seres humanos tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Jesús lo entregó todo. Por causa tuya, por causa mía. ¿Sabes por qué? La Biblia me dice en Mateo 26, capítulo 26, versículo 36 al 42, que Jesús cuando está en el monte Getsemaní, dice, lo voy a leer. Dice, él se adelantó un poco más y se inclinó en rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y después en el versículo 42, otra vez vuelve a hablar Jesús y dice, entonces Jesús lo dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y esta palabra oración, Jesús estaba orando al Padre. Esta palabra oración, en los originales, se conoce como preseugeomai, y significa intercambio de deseos. ¿Sabes dónde se alojan los deseos? Todo lo que es deseos, tu voluntad. Son los deseos de tu alma. Tus deseos, tu alma, todo eso envuelve el alma.
Jesús dice, Padre, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él estaba orando. ¿Sabes qué estaba haciendo? Intercambiando deseos con Dios, con el Padre. Jesús estaba intercambiando deseos con el Padre. Jesús ahí estaba entregando su alma, para después en la cruz del Calvario entregar su cuerpo. Y después en Lucas, dice que la última palabra que dijo Jesús en la cruz del Calvario fue, Padre, van comiendo. Jesús entregó su alma, sus deseos. Jesús se entregó por completo. ¿Sabes por qué? Pero la Biblia me dice que como amó Jesús, Jesús dijo, como yo amo a ustedes, ustedes tienen que amar a su prójimo. No es fácil. Pero ¿sabes qué? El llamado de Dios es a ti, pero no para ti. Es por otros, es para otros. Y tal vez hoy te encuentras pasando por pruebas, por luchas, por cosas. Pero déjame decirte que Dios en ese proceso, en esas luchas, en medio de todo lo que tú estás atravesando, Él te está formando. Porque vas a ser después la respuesta de la oración de muchos allá afuera, que están afligidos, que están oprimidos, que están clamando, Dios, sálvame, Dios, rescátame. ¿Saben que en este tiempo que yo empecé a salir a evangelizar la calle, me he cruzado con mucha gente que conoce de Dios, que ha escuchado de Dios, que oran, no van a una iglesia? Una vez me acuerdo, hace tiempo ya, una mujer en el barrio de La Valleja, ella decía, sí, yo sé quién es Jesús, porque todas las noches me arrodillo y clamo a Él, porque en medio de mi situación, que mi hijo es drogadicto, que me roba las cosas de la casa, que la paso mal, que no tengo trabajo, que no tengo para comer y lo poco que tengo me lo quita. El único que puede cambiar mi situación es Jesús. Esa mujer dice que todos los días se arrodilló a orar, clamando por una respuesta. La respuesta muchas veces eres tú. Tenemos que ir y predicar. Y decir, mira, yo no conozco tu situación, yo no conozco tu historia, yo no conozco las cosas por las que has atravesado. Pero sí sé una cosa, Dios conoce tu historia, Dios conoce tu situación, Dios conoce todos tus problemas. ¿Y sabes qué? Él te amó de tal manera que dio su vida en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y hoy está coronado en gloria. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y si tú lo aceptas en tu corazón, tendrás vida y vida eterna. Tú eres la respuesta de la oración de muchos. Tú estás llamado para ser la respuesta de la oración de muchos. No para decir, wow, soy el predicador. Wow, cómo Dios me usa con sanidad, con milagros, con ciencia, con esto, aquello. No, tú no estás llamado para eso. Tú estás llamado para amar, para entregarte, para negarte, para preferir el bienestar del otro antes que el tuyo. Que no hay amor mayor que dar la vida por su hermano. Pero, ¿sabes qué? Si tú y yo hoy estamos siendo llamados por Dios y Dios nos está llamando a estas cosas y nos confronta, porque a mí me confronta a entregarme aún más, y no es fácil, pero déjame decirte algo. Dios nos llama a dar nuestra vida por otros. Y todo aquello que muere en obediencia, escucha eso, todo aquello que muere en obediencia, resucita en gloria. Jesús murió, dio su vida siendo obediente y resucitó en gloria. Él está vivo. Hoy está vivo. No, tú no me estás escuchando. Jesús está vivo. El que le daba vista a los ciegos, el que sanaba a los enfermos, el que libertaba a los endemoniados, Él está vivo.
Él dejó la tumba vacía y dijo, yo voy a regresar. Tranquilos, espérenme porque yo voy a regresar. Amén. Todo lo que muere en obediencia resucita en gloria. Muchas veces yo pensé que era injusto la vida de Moisés porque él hizo de todo por el pueblo de Israel. Ay, yo cuando leo esa historia digo, ay, Dios mío. Gracias a Dios que no soy Moisés, ni fui Moisés. Gracias a Dios que no soy Moisés. Porque lo que hizo ese hombre fue increíble, él se entregó, él hizo todo, fue obediente, fue extremadamente obediente. Y me parecía injusto porque dice que él en un momento él se enoja, golpea una piedra. Él se enoja y golpea una piedra. Y ya no calificó para entrar a la tierra prometida. Yo de verdad, para mí era re injusto eso. Era como, Dios, pará, hizo de todo. Y por este mínimo error no va a entrar. Honestamente, a mí humanamente me desmotivaba. Pero bueno, me bastó leer un poco más la Biblia y darme cuenta que ya no fue justo. Pero ¿sabes por qué? Porque la Biblia me dice en Lucas 9, capítulo 28, versículo 28 al 30. Dice, cerca de 8 días después Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Te lo voy a leer de nuevo. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías. Elías y Moisés. Los que mueren en obediencia resucitan en gloria. Moisés dio su vida en obediencia. Y pareciera injusto que no entró a la tierra prometida. Pero ¿quién te dijo a ti que no entró? Y después Lucas me va a decir a mí que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús lleva a su discípulo de esa transfiguración, dice, Moisés y Elías. Moisés sí entró. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Aunque parezca que no, aunque parezca que tu proceso te ha hecho fracasar, Dios siempre cumple sus promesas. Y si Dios te dijo algo, lo va a cumplir. Pero lo que muere en obediencia, si Dios te está llamando a vivir en obediencia, a entregarte tu vida por amor a otros, aunque parezca injusto, lo que muere en obediencia resucita en gloria. Y yo no sé por qué circunstancia estás atravesando tú hoy. Pero tú no estás siendo llamado para fijarte única y especialmente en ti. Muchas veces venimos acá a la iglesia necesitando un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Y cuántos en medio de su necesidad de un milagro han venido a la iglesia y han dicho, yo necesito un milagro, pero hermano necesito un milagro más grande? Y obviamente Dios no tiene que elegir entre uno y otro, Dios los sana a todos juntos si quiere. Pero tener ese corazón, que aún si Dios tuviese que elegir entre tú y el otro, decir, Dios, Él necesita un milagro más grande. Yo necesito un milagro, yo la estoy pasando mal, pero Él necesita un milagro. Dios obra en su vida. El llamado es para ti. El llamado es a ti, perdón, pero no para ti. Y el llamado de Dios, déjame decirte algo, está ardiendo en esta mañana. El llamado de Dios está ardiendo y no se consume. Y yo te invito a que te pongas de pie. Dios está llamando a muchos para ser la respuesta de la oración de aquellos que están afligidos, de aquellos que están mal, para llevar libertad. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y vas a vivir procesos. La vas a pasar mal, te vas a entregar, aún por aquellos que te hacen daño, aún por aquellos que te lastiman. Y si has respondido el llamado ya, déjame recordarte esto. El llamado es a ti, pero no para ti. Y si haces esto, vas a parecerte a Jesús. Yo no sé tú, pero para mí no hay mayor privilegio que parecerme
a Jesús, a mi Salvador, a mi amado, a mi Señor. Jesús, gracias.